Buenas tardes, estudiantes de sexto de la Escuela Normal Superior de Medellín. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. En este momento o en este transcurso de este tiempo pretendemos, la profesora Elizabeth y yo, darles como una especie de explicación sobre la unidad de química, que es la última que corresponde al programa de Ciencias Naturales para grado sexto. ¿Qué es química? Química es una de las ramas de las ciencias naturales que se encarga de estudiar la materia y sus transformaciones. De todas maneras, en este espacio vamos a dar como unos conceptos básicos sobre algunos de los componentes que tiene en cuenta el estudio de la química, como podemos ver aquí pues en el tablero. Entonces, inicialmente vamos a ver los estados de la materia, los tres principales estados de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver el esquema de cambios de estado, y es que yo puedo modificar de un estado a otro, claro, alterando ciertas condiciones del ambiente, como en este caso pues la temperatura, pero también la presión es una variable que influye en el cambio de un estado hacia el otro. Vamos a ver algunas propiedades de la materia, que las podemos clasificar en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades químicas corresponden como a las reacciones químicas, a la capacidad que tienen ciertas sustancias de reaccionar, de cambiar de forma y convertirse en otras sustancias nuevas. En relación a las propiedades físicas, vamos a trabajar unas que son cuantitativas, como su nombre lo dice, la medición de ellas arroja como resultado un número, y vamos a ver las propiedades cualitativas, que son llamadas propiedades organolépticas, porque se detectan a través de los sentidos. Y por último vamos a ver cómo está compuesto la materia, en qué forma se encuentra en la naturaleza, a través de mezclas de sustancias puras, de elementos, y como último, la última parte, el átomo como la unidad básica y fundamental de toda materia. Bueno, entonces vamos a iniciar los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, todo lo que encontramos por ahí que pueda ser sólido, que yo pueda tocar. Bueno, antes, de todas maneras, quiero definirles qué materia. La química estudia la materia y, por supuesto, todo lo que acabé de decirles, ¿cierto? Los estados, las propiedades, la composición, las formas, las reacciones. Pero la materia es todo aquello que existe en el universo y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces, se presenta de varias formas. En este caso, el estado sólido es el estado que uno puede tocar, ¿cierto? Que tiene una forma y tiene un volumen definido. El volumen es el espacio que él ocupa en la Tierra para ubicarse ahí. Es decir, no hay otro cuerpo que pueda estar al mismo tiempo en el lugar en que está dicho objeto. Ese es el volumen, ¿cierto? Y la forma, pues depende. Si en este caso pues es una forma de cilindro, aquí también un poquitico un cilindro más delgadito, pero también hay sólidos en forma de paralelogramo, hay, digamos, que sólidos que se encuentran en forma de esferas, esféricos, ¿cierto? Bueno, ¿qué características tiene el estado sólido? Que tienen una forma y un volumen definido, que sus moléculas están completamente pegaditas, en un agregado molecular de sustancias pegaditas. Entonces eso significa que ellos ya tienen una forma definida, que si uno les quiere cambiar la forma, entonces lo que hace es que los daña, los rompe, los deforma, ¿cierto? Esas son como las propiedades de los sólidos. Bueno, vamos con los líquidos. Líquidos, todos los que usted quiera: alcohol, ¿cierto? Jugo, el más conocido a nivel de la industria, el solvente por excelencia, el agua. ¿Qué propiedades tienen estas? Que las moléculas del líquido están un poquitico más separadas, entonces por eso las fuerzas entre ellas son menores que las fuerzas que aparecen entre el estado sólido. Entonces ellas hacen que de alguna manera se puedan relajar y que ocupen el espacio del recipiente que los contiene. A diferencia de los sólidos, no los puedo tocar, ¿cierto? Ellos se tienen que adaptar en un recipiente y perfectamente se acoplan a la forma del recipiente que los contiene, pero sí tienen un volumen definido. Y el volumen de los líquidos generalmente se mide en unidades de litros, mililitros, galones, así como cuando uno compra la gaseosa, que la compra de 3,5 litros o de litro y medio. Esas son las unidades de volumen y corresponden a la cantidad que hay almacenada en el recipiente.
Bueno, el último estado es el estado gaseoso. El estado gaseoso se caracteriza porque sus moléculas, a diferencia del líquido y del sólido, están supremamente alejadas, brincando entre ellas al azar, chocándose entre unas con otras y ejerciendo fuerza, digamos, si están guardadas en un recipiente, ejerciendo fuerza sobre las paredes del recipiente. Nos vamos a imaginar, bueno, el estado gaseoso, pues de hecho, digamos que el aire es el ejemplo mayor. El aire, si no estuviera, pues no pudiéramos respirar. En este globo hay un gas aquí almacenado. Ese gas salió cuando yo expulsé de mi respiración y es dióxido de carbono. Es un gas que ahora, ellos también, los gases ya son menos exigentes porque los gases ni tienen forma ni tienen volumen definido, porque la forma y el volumen se lo determina el recipiente en el que están guardados, en el que están almacenados. Los líquidos sí tienen volumen, pero no tienen forma. La forma se los da el recipiente que los contiene. Y los sólidos tienen forma y tienen volumen definido. Bueno, les quería, por ejemplo, mostrar que aquí en este encendedor, aquí hay un gas almacenado. Y usted me va a decir por qué está líquido, ¿cierto? Este gas que hay acá se llama butano. Esa es una propiedad que tienen los gases, es que ellos se pueden comprimir o se pueden reducir el volumen, y cuando uno le reduzco el volumen, lo aprieto, entonces ya lo paso al otro estado. Entonces, si usted va a utilizar, pues usted ve que él no sale líquido, ¿cierto? Aquí hay una reacción química, entonces el gas que sale de acá se mezcla con el oxígeno que hay en el medio por medio de una chispita y provocan una reacción química. Pero realmente lo que hay acá es un gas. Esa es una de las características de los gases, y es que ellos se pueden comprimir, apretar, guardar en un recipiente más pequeño, pero entonces lo que hacemos es que juntamos las moléculas, ¿cierto? Entonces nos vamos a imaginar que el estado sólido somos cuando estamos en formación, no nos podemos mover, ¿cierto? El estado líquido es cuando estamos en el aula de clase, que aunque estamos juntos no estamos tan pegados. Y el estado gaseoso, se haga de cuenta cuando están en descanso, jugando fútbol y corriendo unos para el otro, y dando cierta energía cinética, tenemos cierta energía cinética en virtud del movimiento. Bueno, vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas también se clasifican a su vez en propiedades cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas corresponden a cantidad. Entonces, siempre que yo voy a determinar una propiedad, antes de pasar, por las propiedades, quiero hablar del esquema de cambios de estado, ¿cierto? Este es el esquema de cambios de estado. En el esquema de cambios de estado vamos a ver que yo puedo pasar de un estado al otro, ¿cierto? Y para eso tengo que aumentar o disminuir temperatura. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de este primer estado. Vamos a ponerle aquí el 1. Solidificación. Solidificación es cuando del estado líquido me voy al gaseoso, ¿cierto? ¿Cómo lo debo de hacer? Debo de disminuir temperatura. Ejemplo, el más conocido, cuando hago hielo o cuando hago paletas. Entonces, está aquí pues el estado de la materia, que es cuando hago hielo, el respectivo hielo en el congelador, ¿cierto? Bueno, entonces es porque el agua que estaba en la canilla la metí al congelador en una cubeta y se convirtió en hielo. Ese es el solidificación. Pero el caso contrario, yo también puedo sacar el hielo de la nevera. Si ustedes ven, mire que ya hay una agüita, se está derritiendo. Ese proceso se llama solidificación, fusión, se llama fusión, se está fundiendo. Y para eso necesito aumentar temperatura, pues efectivamente el hielo salió de la nevera, aquí en una temperatura mayor de la que está en la nevera, y se derritió. Fusión, te repito, si voy a meter el líquido a la nevera, disminuyendo temperatura, se llama solidificación, es hacer el hielo en las paletas. Y el caso contrario se llama fusión, cuando lo saco de la nevera, aumento temperatura. Vamos con este, de líquido a gaseoso, cuando pongo el agua a hervir.
Entonces podemos ver aquí el efecto pues del agua que ya lo pusimos a calentar. Y si ven el vapor que sale de ahí, ese es el agua que pasó del estado líquido al estado gaseoso, ¿cierto? Esto también es agua, se llama vapor, del estado líquido al estado gaseoso. Este se da por aumentar temperatura. Pero el caso contrario, condensación. Mírenlo acá. Aquí hay una botella de agua que sacamos de la nevera. Entonces, si usted mira, pareciera que estuviera sudando, ¿cierto? Uno dice, ay, la botella está sudando. Realmente lo que pasó fue el proceso de condensación, que también se llama licuefacción. Uno dice, ve, el agua se salió de adentro, pues imposible. Lo que pasa es que en el ambiente hay vapor de agua que cuando llega a la pared del recipiente y la siente tan fría, se convierte en estado líquido. Esa es la condensación, que pasa de estado gaseoso al estado líquido, ¿cierto? También ocurre aquí en la olla, cuando la levantamos ahora, que vemos que la tapa todavía tiene, mire que incluso le caen goticas, es porque el agua en vapor que sale en estado gaseoso, al chocar con esta tapa, que la tapa, pues en resumidas cuentas, está aquí en el ambiente en una temperatura menor, ¿cierto? Entonces lo que hace es que ella, que salió en estado gaseoso, choca con la pared y se condensa, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Listo, vamos con los últimos dos cambios de estado que no son muy comunes, no se ven, o sea, no son tan cotidianos en el contexto. Sin embargo, les voy a ilustrar dos ejemplos. Uno se da mucho a nivel pues, de nosotros, de la casa, el otro sí se da a nivel industrial, y es la sublimación, que se da de pasar de estado sólido al estado gaseoso. Por ejemplo, cuando tengo las pastillitas de olores o la naftalina, las bolitas de naftalina, que las utilizan mucho las mamás para matar las polillas o los gérmenes en el ropero. Esa pastillita no pasa por el estado líquido, simplemente desprende el olor, entonces pasa inmediatamente del estado sólido al estado gaseoso. Esa necesita aumentar temperatura. Mire que aquí aparecen las flechitas de rojito cuando el proceso necesita aumentar temperatura y la flechita de verde cuando necesita disminuir temperatura. Y el ejemplo que les digo de sublimación inversa o reversible es, por ejemplo, el yodo, que es un elemento de la tabla periódica que generalmente se encuentra en estado gaseoso. Cuando encuentra una superficie muy fría, inmediatamente se cristaliza, o sea, pasa al estado en forma de cristales, como si fueran hielos, cubitos de hielo, inmediatamente. Y esto se da por disminución de temperatura. Listo, este es el esquema de cambios de estado. Ahora sí vamos a retomar como veníamos anteriormente. Entonces les había dicho que las propiedades se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Propiedades son características, ¿sí? Descríbame un vaso que tiene agua. Mide tantos centímetros, tiene un volumen de 250 mililitros, no tiene olor, no tiene sabor, la temperatura, introduzco un aparato especializado para medir la temperatura y registra tanto. Entonces, esas propiedades, esas características las vamos a clasificar en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas de cantidad, de número, es decir, son aquellas cuyo resultado es un número y una unidad y necesitan un instrumento de medida. Entonces vamos con la primera, vamos a trabajar solo algunas, ¿cierto? La longitud es como la extensión, ¿cierto? Como la distancia que hay entre un punto y otro. Entonces, para la longitud, pues hemos utilizado mucho la regla, instrumento de medida, la regla. También utilizamos la cinta métrica, que aparece pues mucho en las casas, o el flexómetro que utiliza el papá para medir las distancias en la casa. Entonces, la longitud se mide en centímetros, en kilómetros, en metros, como les ha venido explicando el profesor Andrés en la clase de geometría. Esas son las unidades, los múltiplos y submúltiplos del metro, pero también hay otras unidades, las pulgadas, las millas, los nudos, las yardas, ¿cierto? Y hay unidades muy chiquiticas al metro, que son los nanómetros, los femtómetros, los micrómetros, y hay unidades más grandes también del kilómetro. Bueno, para masa, ¿masa qué es? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Recuerden que ustedes trabajaron un taller de física en la guía pasada, en donde ustedes tenían que hallar de acuerdo a su masa lo que pesaban. Entonces, para que diferenciemos qué es masa de peso.
Usted va a tener la misma masa en cualquier lugar del universo, porque es su cantidad de materia, pero no va a pesar lo mismo, porque esto depende de una fuerza que se llama gravedad, que se ejerce de distinta manera en ciertos lugares del universo. Entonces, si vamos a trabajar aquí en la Tierra, entonces peso es la masa de la sustancia por la gravedad en la Tierra, que tiene un valor aproximadamente de 9,8. Bueno, para la masa se utiliza balanza. Ustedes conocen las balanzas cuando van a la tienda, que les pesan el arroz, las papas, ¿cierto? Es una balanza análoga. Esta es una balanza digital, que es más sencilla, ¿cierto? Uno pone aquí el objeto y digitalmente se registra ahí el valor. Bueno, vamos con volumen. Volumen es la tercera propiedad que quiero que hablemos de acá, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Entonces, una cosa es hablar del volumen de una sustancia sólida, otra cosa es hablar del volumen de un líquido, ¿cierto? Si quiero saber cuánto volumen hay aquí de agua, lo que hago es que lo echo aquí en este recipiente, que se los voy a mostrar, y se llama una probeta. Para medir los volúmenes de los líquidos se utilizan las probetas, se utilizan las licuadoras, o se utiliza la jeringa. Es un recipiente que tiene mililitros, centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿sí? Pero para medir el volumen del recipiente, de un sólido, necesito aplicar una fórmula matemática, que ya después la veremos. Pero para los líquidos se utilizan estos recipientes graduados, que puedes utilizar el balde de la casa, o la licuadora, o algún vasito que tenga medidas en mililitros, o la jeringa. Bueno, vamos con la otra propiedad, que es el peso. Ya les había dicho. Para medir el peso se utiliza un aparato que se llama un dinamómetro. ¿Sí? Tiene un resorte y uno ahí coloca la sustancia que quiera pesar y él le registra ahí como en una balanza. También las hay digitales. La temperatura, esa sí la conocemos, la que está muy de moda. Cualquier centro comercial que yo entre, tienda, me tiene que medir la temperatura. Hay termómetros que son digitales, como esos que les he mencionado, y hay otros que son análogos, que son como los que tienen la escalita normal, que tienen el mercurio acá, que se lo introducen a uno en lugares preferiblemente bajo de la axila, o también a nivel de piel, pero este que es análogo va acá, o al interior o al seno de la sustancia en donde uno le quiera medir la temperatura. Y la temperatura registra el grado de agitación de las moléculas, ¿cierto? Entonces él me está diciendo qué tanto se están moviendo las moléculas al interior de la sustancia que le quiero medir. Entonces se utiliza el termómetro. El pH, que es una sigla que se llama potencial de hidrógeno, indica el grado de acidez o basicidad que tiene una sustancia. El pH, también hay un aparato para medirlo, se llama un pHímetro, pero también hay unas cintas. Se llama papel indicador universal, papel tornasol. También arrojan un cambio de color y uno puede ir a mirar en una cinta el valor, de acuerdo al color, el valor del pH, pero siempre es un número, de 0 a 14. Si el pH da de 0 a 7 es un ácido, y si da superior de 7 hasta 14 es una base. El agua tiene un pH neutro, que es del valor de 7. Bueno, hay algunas propiedades que se llaman, las otras propiedades se llaman propiedades cualitativas y se llaman organolépticas, porque dependen de los sentidos. Entonces, la forma, el color, el sabor, la textura, ¿cierto? Si yo le digo, dígame propiedades, vuelvo y repito, propiedades organolépticas del agua: transparente, inolora, incolora, insabora, ¿cierto? Pero si yo le digo, dígame una propiedad cuantitativa, entonces ya usted me debe de mencionar, mire, de aquí a acá hay una altura de 7 centímetros, tiene una masa de tanto y pesa tanto, el volumen en el que está guardado es de 100 mililitros, la temperatura es de 20 grados centígrados, es decir, todo aquello que arroje un número y su medición sea a través de un instrumento de medida, será una propiedad cuantitativa. Hay otras propiedades también que quiero mencionarlas, y es las propiedades que son las que aparecen ahí: maleabilidad, ¿cierto? ¿Qué es maleabilidad? Es la capacidad que tienen ciertos metales de dejarse convertir en láminas, ¿sí? O de moldearse. Esa es maleabilidad. Elasticidad, la capacidad que tienen los objetos de dejarse cambiar la forma por acción de una fuerza, pero que cuando la fuerza deja
de existir, vuelven y recuperan su forma inicial. La ductilidad, capacidad que tienen ciertos metales de dejarse convertir en alambres o hilos, como el cobre, ¿cierto? Sin que se, mire, que lo podemos convertir en alambres y hilos y no se rompe. La tenacidad es la propiedad que tienen ciertos objetos de no dejarse romper o quebrar fácilmente, ¿cierto? Como cuando uno dice, no es tan tenaz, tan fuerte, como los clavos de acero, ¿cierto? Al contrario, la otra propiedad, que se llama fragilidad, esa sí corresponde como a, hay materiales muy frágiles, se rompen fácilmente, es lo contrario. Y la dureza corresponde como a la propiedad que tienen ciertos objetos de no dejarse rayar por otros. En este caso, el material más duro es el diamante y el más frágil es el material que se denomina el talco. Bueno, por este lado, pues ya ahorita vamos a hablar un poco más de las propiedades químicas que corresponden a las reacciones químicas. Vamos a ilustrar algunas que yo voy a realizar para que vean pues cómo la definición de propiedades químicas. Por último, quisiera hablar sobre la composición. Todo lo que existe en el universo está en una de estas formas. Las más comunes son las mezclas, porque todo lo que existe en el universo, todo, no, la mayoría de lo que existe en el universo está en forma de mezclas. Por ejemplo, la comida, los alimentos, la ropa que te pones, los útiles, no sé, el plástico, los materiales que utilizas para hacer tus actividades normales, el perfume, el jabón, las lociones, todo eso está en forma de mezclas. Entonces, para definir qué es una mezcla, es la unión de varias sustancias puras o de varios compuestos. Entonces, podemos escoger mezclas que son líquidas, ¿sí? O mezclas que son sólidas o mezclas que son gaseosas. Vamos a ilustrar dos ejemplos de mezclas. Mezclas homogéneas son aquellas que al mezclar sus componentes forman una sola fase y uno no ve dónde está el uno y el otro, ¿sí? Vamos a ilustrar, por ejemplo, voy a coger aquí jugo y agua y los vamos a mezclar en este, bueno, podemos hacerlo de una vez acá. Entonces vamos a echarle a este jugo, le vamos a echar agua, ¿cierto? Y miren que yo no veo dónde está el agua, se mezcló perfectamente con, claro, hay otras cosas que influyen ahí, es que disminuyó la concentración de la polpa, ya, por decir de alguna manera, ya quedó más aguado, más diluido o menos dulce, pero usted no ve dónde está el agua y no ve dónde está el jugo. Entonces esta es una mezcla homogénea y es una mezcla homogénea líquida, porque también hay mezclas homogéneas sólidas. Por ejemplo, le voy a ilustrar esta. Esta es una pulserita de oro, es una mezcla homogénea sólida. ¿De qué está formado? El 75% es de oro y el 25% es de cobre, que son dos elementos de la tabla periódica. Oro, símbolo químico AU, y cobre, símbolo químico Cu. Entonces, una cadena de oro de 24 quilates tiene estos dos componentes. Usted no ve dónde está el oro y usted no ve dónde está el cobre, están mezclados perfectamente, ¿cierto? Esto es una mezcla homogénea. Ahora vamos con las heterogéneas. Esas sí son que cuando se mezclan usted perfectamente puede ver dónde está un componente y dónde está el otro. El más conocido, el que más hemos visto todo el tiempo, el agua y el aceite, ¿cierto? Entonces podemos ver, después de un tiempo, que se separaron. Y por supuesto ahí hay otra propiedad que no, de pronto no, tampoco la mencioné aquí para que por favor la tengan en cuenta, y es una propiedad que relaciona la masa y el volumen de un cuerpo y se llama la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces usted ve ahí, el más denso se ubica en la parte de abajo y el menos denso en la parte de arriba. En este caso el más denso es el agua y el menos denso es el aceite. Es una mezcla heterogénea, líquida, pero aquí también podemos ver una mezcla heterogénea. Miren que aquí tengo garbanzos, tengo caraotas, tengo pastas, y usted puede ver dónde está uno, dónde está el otro. Entonces una mezcla heterogénea. ¿Listo? Entonces mezcla heterogénea es cuando se mezclan sus componentes y uno alcanza a verlos. Bueno, resulta que si yo quiero separar de esta sustancia sus componentes,
de esta mezcla de sus componentes, obtengo sustancias puras. Y a las sustancias puras también se les dice compuestos. Y están determinados por una fórmula química. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo agua con azúcar o agua con sal en una mezcla homogénea, yo puedo separar el agua y el azúcar y cada uno se llama una sustancia pura o se llama un compuesto. Y se caracterizan porque están representados por una fórmula química. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo varias. La sal de cocina, el cloruro de sodio, vea, tiene la fórmula química NaCl. Na-sodio, Cl cloro. El azúcar, la sacarosa, C12H2211. Esa es la fórmula química. Otra, el vinagre, CH3COOH, que es el ácido acético. Son sustancias puras o compuestos. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque están compuestos por varios elementos de la tabla periódica en unas cantidades determinadas. Ahora vámonos más allá, separemos de ese compuesto, separemos más. ¿Qué obtengo? Elementos. Y estos son los 100 y pico que aparecen en la tabla periódica y cada uno tiene un símbolo químico. Por ejemplo, Na es el sodio, el Cl es el cloro, el C el carbono, el H el hidrógeno, el oxígeno. ¿Qué más hay aquí? Bueno, esos son. Y la mínima parte de la materia, que es un montón de átomos de la misma especie unidas con características similares que forman el elemento. Es decir, si yo logro separar la mínima parte de un elemento, llego al átomo. ¿Ya? Y el átomo es como el dibujito que nos ha enseñado a través de todos estos años, un modelo planetario, en donde en el núcleo están los protones y los neutrones, y girando en órbitas específicas, especiales, se encuentran los electrones en unas posiciones fijas. El Z del elemento se considera como el número atómico, es un dato que está en la tabla periódica, cada elemento lo tiene, y corresponde a la cantidad de protones que hay en el núcleo y de electrones que hay por fuera, en igual cantidad. Y el peso atómico o masa atómica corresponde a la cantidad de protones más los neutrones que se encuentran reconcentrados en el núcleo. Listo, de esta manera evacuamos pues el concepto de los conceptos que aparecen aquí en el tablero sobre los estados, las propiedades y la composición de la materia.